Me da mucho gusto presentar al padre Alberto Anguiano García. Él es doctor en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Él pertenece al clero, al presbiterio de la Arquidiócesis de Monterrey. Ha sido formador en el Seminario de Monterrey, profesor en la Universidad Pontificia de México, fundador de la Asociación Mexicana de Teología Dogmática, miembro del equipo fundador de la Academia Mexicana de Teología. Ha colaborado en la fundación de CEPROME, Centro de Protección de Menores de la Universidad Pontificia de México. Es miembro del equipo de reflexión teológico pastoral del CELAM y ha colaborado en la redacción, sobre todo en el campo teológico, del proyecto global de pastoral 2031-2033. Agradezco al padre Alberto Anguiano su participación. En este momento nos va a compartir el tema sobre el magisterio del Papa Francisco. Adelante, padre Beto Anguiano García. Monseñor Ruy, muy buenos días, mucho gusto saludarle y muchas gracias por la invitación. Un saludo también muy afectuoso para todas, para todos los participantes en este encuentro. Saludos a los señores obispos y pues de antemano mi gratitud por su paciencia para compartir este momentito de reflexión. Voy a servirme de unas diapositivas para ir guiando este momento de reflexión sobre el magisterio del Papa Francisco. Quisiera iniciar con la lectura de dos pasajes bíblicos. Uno es, como lo tienen aquí ya en su pantalla, uno es de Marcos, capítulo 10, versículo 41 al 43, y otro más que vamos a leer es del Evangelio de San Lucas. Creo que ya están viendo ustedes en pantalla la diapositiva, ¿verdad? No me equivoco, ¿sí? ¿Es correcto? Sí. ¿Alguno de ustedes quisiera hacer el favor de leer este pasaje de Marcos 10? ¿Alguien que nos pueda ayudar con eso? Yo estoy viendo aquí en pantalla. Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y dijo: ustedes saben que quienes se consideran gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Muchas gracias. Por favor, continuamos con este pasaje ahora de San Lucas. Dijo también: ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Muchísimas gracias. Bueno, pues iniciar ahora este momento de reflexión sobre el magisterio del Papa Francisco con estos dos pasajes bíblicos tiene la intención sobre todo pues de tomar conciencia, de caer en la cuenta de que este espacio de reunión que ustedes se han dado como provincia eclesial pues es un espacio que debe ser iluminado por nuestra fe. Y creo que en el primer pasaje de San Marcos nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos, de nuestro ser iglesia. Nuestra iglesia es una pequeña sociedad. Es una pequeña sociedad, pero que tiene, como dice este otro pasaje del Evangelio de San Lucas, un gran potencial. El potencial de ser fermento en el mundo en donde nos encontramos.
Hace un momento ustedes tuvieron una reflexión sobre el Concilio Vaticano II y el concilio quiso precisamente ser eso, la conciencia de lo que la Iglesia tiene que ser en el mundo de hoy. Pues vamos entonces a reflexionar ahora más en concreto cómo este proyecto eclesial que trazó el Concilio Vaticano II viene de alguna manera desarrollado por los pontífices que han seguido después del Vaticano II, ellos como cabezas pues de la Iglesia. Aquí pongo ante sus ojos, a su consideración, el mismo objetivo que ustedes se plantearon para este encuentro. Lo releo, dice: compartir como discípulos misioneros nuestra realidad social y religiosa en el actual contexto de pandemia que estamos viviendo y a la luz de la eclesiología del Vaticano II, una cosa sobre la que ustedes ya han reflexionado con la guía de Monseñor Héctor Mario y el magisterio del Papa Francisco. Esta es la parte que yo quiero compartir con ustedes y la finalidad es fortalecer la misión y los diversos servicios eclesiales que realizamos actualmente. Este es, lo repito, pues ustedes lo conocen bien, el objetivo que ustedes se han trazado. Yo propongo esto en concreto para esta parte de iluminarnos con el magisterio del Papa Francisco. El propósito aquí es sencillo, simplemente se trata de reconocer algunos acentos, no vamos a resumir todo el magisterio y el pontificado del Papa, pero sí reconocer algunos acentos de su magisterio, y yo he agregado, me he permitido agregar también del pontificado del Papa Francisco. Con el magisterio estaríamos aludiendo más a su discurso y con el pontificado estaríamos aludiendo pues a los hechos, a los gestos de su magisterio también. Hay una coherencia entre lo que dice y lo que hace. ¿Y esto para qué? Pues para evaluar los modos de operación pastoral mediante los que nosotros identificamos ciertos desafíos de la provincia eclesiástica de Hermosillo, con el propósito de ver si corresponden a las necesidades actuales y reales. Entonces, este sería en síntesis pues el propósito de esta reflexión sobre el magisterio y pontificado del Papa Francisco. No se trata simplemente de enterarnos a grandes rasgos qué es lo que ha venido enseñando el Papa Francisco, sino cómo eso que él subraya en su predicación del Evangelio, eso que él acentúa, eso puede ser para nosotros un criterio que nos ayude a discernir mejor cómo estamos siendo iglesia en esta provincia eclesial y qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Bueno, entonces para esto yo propongo aquí cuatro puntitos a desarrollar. El primero, obviamente, es este magisterio del Papa Francisco, pero entendido desde la clave del Vaticano II. Aquí el propósito es un poquito retomar lo que ustedes ya vieron hace un momentito en la exposición de Monseñor Héctor Mario, recordarlo para seguir avanzando. La finalidad aquí también es, como lo veremos más adelante, ver cómo los pontificados que han seguido al Vaticano II, pues no son improvisación. Los papas tienen plena conciencia de cuál es la ruta que la Iglesia misma se trazó a partir de este gran acontecimiento eclesial que fue el Vaticano II. Y en un segundo momento entramos ya en materia de magisterio del Papa Francisco, sobre todo en lo que se refiere a el modo como él ve, como él observa el mundo en donde está la iglesia. Entonces, vamos a dividir este segundo apartado haciendo alusión a los modos como él concibe el mundo, cómo lo percibe, y luego también al modo, por cierto, lo decimos desde ahora, al modo crítico como él ve también nuestra manera de ser y de hacer la iglesia.
En un tercer momento vamos a hablar de los gestos del pontificado de Francisco, también a grandes rasgos, para ver esta coherencia que hay entre la mente del Papa, según el Vaticano II, y lo que él mismo va haciendo. Y luego, a partir de ahí, bueno, qué retos, qué criterios pastorales se nos podrían plantear. Bueno, quiero retomar entonces algo que a lo mejor ustedes ya vieron aquí con Monseñor Héctor Mario, no está de más recordarlo. Quiero retomar el discurso de apertura de la segunda etapa del concilio. Es el discurso del Papa Pablo VI, prácticamente recién elegido para ese momento Papa. Recordemos que el concilio fue planteado inicialmente por Juan XXIII como un evento que proseguía la iniciativa inicial que él tuvo de reformar la curia romana, como que esa era su idea inicial, y luego esa idea de reforma de la curia pues se amplió y vino la propuesta de un concilio. Pero exactamente qué quería el concilio, pues se cree que había más de 150 propuestas a ese respecto. Pablo VI, desde que era cardenal y participaba en el concilio, se dio cuenta de eso, y junto con el cardenal Sens de Bélgica fueron haciendo punta en el definir qué cosa debía ser el concilio, hacia dónde debía apuntar. Y entonces en su discurso de apertura de esta segunda etapa, el Papa habla de 4 fines que son muy importantes. Es la conciencia de la Iglesia sobre su identidad. O sea, el concilio se reúne para discernir quién es ella, quién es la Iglesia. Y luego, en un segundo momento, es a partir de lo que ella es, evaluar cómo está siendo Iglesia, y por lo tanto constatar la necesidad de reformarse. La Iglesia tiene siempre que estar cambiando, no porque cambie nuestra fe, sino porque cambian las circunstancias en donde estamos ubicados. Un tercer momento o una tercera finalidad del concilio era buscar la unidad de los cristianos, bajo la conciencia que la desunión de los cristianos pues es un gran antitestimonio, un gran escándalo, y el peor de los servicios que podemos hacer los discípulos de Cristo a su evangelio. Un cuarto fin es el diálogo con el mundo contemporáneo. El primer número, la primera finalidad y la cuarta se encuentran. De lo que se trata es de ver dónde estamos hoy, dónde está la Iglesia hoy, cuál es la relación de la Iglesia con el mundo. Bueno, este era el concilio. Estos son sus propósitos, sus objetivos. Ahora yo quiero retomar algunos aquí en este primer acercamiento, algunos documentos, prácticamente 2, el primero y el último del pontificado de Francisco. Ustedes recuerdan que el primer documento que nos regala el Papa Francisco se llama así, Lumen Fidei. Lumen Fidei es realmente un documento escrito, dicen, a 4 manos, ¿verdad? 2 del Papa Francisco y 2 del Papa Benedicto. El Papa Benedicto venía haciendo una trilogía, cada una de sus encíclicas dedicada a las virtudes teologales. Ya había hablado de la caridad, de la esperanza, faltaba hablar de la fe, y bueno, el Papa Francisco retoma el tema de la fe. Es bien interesante cómo este documento en el número 6 entiende que el concilio Vaticano II ha sido un concilio sobre la fe. Les voy a leer lo que dice el número 6 de la Lumen Fidei. Dice, el año de la fe, porque recordemos que este documento pues, se firma prácticamente concluyendo el año de la fe que Benedicto convocó en el 2012. El año de la fe ha comenzado en el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. Esta coincidencia nos permite ver que el Vaticano II ha sido un concilio sobre la fe, en cuanto que nos ha invitado a poner de nuevo el centro de nuestra vida eclesial y personal, el primado de Dios en Cristo. En cuanto que nos ha invitado a poner de nuevo en el centro de nuestra vida eclesial y personal el primado de Dios en Cristo.
Bueno, entonces, con este documento, el primero que firma Francisco, podemos nosotros darnos idea de que el pontificado y el magisterio de Francisco va precisamente en la ruta del Vaticano II. Esto hay que insistirlo sobre todo porque luego hay lecturas del pontificado de Francisco que se hacen pues completamente ajenas a este contexto eclesial. Entonces se piensa que el Papa es más que un reformador de la iglesia, pues es un revolucionario, está cambiando la iglesia, está proponiendo cosas que no se pensaban, que no están en el script o en el programa del mismo Vaticano II. Bueno, aquí simplemente una referencia así. Después vean otro documento, la Evangelii Gaudium, que se trata en realidad de una exhortación apostólica, es decir, es un documento que concluye un sínodo que en ese momento se convocó a propósito de este aniversario del Vaticano II. Sin embargo, es un documento que más que una síntesis de lo que trató el sínodo, este documento parece ser el programa de Francisco. Y aquí lo que nosotros debemos de destacar es la importancia que él le conceda al Evangelio. Y ya desde ahí el Papa está planteando una reforma misionera. Fíjense cómo la idea de reformarse no se ha quitado de la mente de los papas, desde Juan XXIII, pasando por Pablo VI y ahora hablando de Francisco. Y luego, con respecto a los otros dos temas, la unidad de los cristianos y el diálogo con el mundo contemporáneo, tenemos este otro bellísimo documento que ya tiene 5 años, un poquito más, la Laudato Si. Es una encíclica de Francisco, esta prácticamente de contenido social. Una encíclica que junto con la Fratelli Tutti, que tienen ahí ustedes también, el último texto de Francisco, la última encíclica, es un documento que también refuerza el acento social del magisterio de Francisco. Si ustedes preguntan cuántas encíclicas ha publicado Francisco, son 3. La primera es Lumen Fidei, esta otra la Laudato Si, y luego finalmente la Fratelli Tutti. De estas 3, 2 son magisterio social. O sea, la mirada está puesta más allá de la iglesia, pero partiendo de las convicciones del Evangelio. Bueno, esta es así una pequeña introducción. Ahora, hemos dicho en la Evangelii Gaudium, a partir de la conciencia de que la iglesia tiene que tener en su centro el Evangelio, porque es en lo que ella cree, en el Evangelio de Jesucristo. Bueno, entonces el Papa propone reformar la iglesia y la clave de la reforma es que la iglesia tiene que ser misionera. Esto significa que la iglesia debe salir. Desde un principio el concilio se planteó su relación con el mundo. Entonces no podemos nosotros hacer de nuestra fe cristiana un narcótico que, como decía Marx críticamente, nos enajene y nos abstraiga del mundo en donde estamos nosotros pisando. El Papa Francisco ha propuesto entonces una reforma misionera de la iglesia, pero no solamente la ha propuesto de manera verbal, no, él ha empezado también una reforma de la curia, ha iniciado una reforma, de la curia. Es un trabajo lento, despacio. A los vaticanólogos critican que no ha habido resultados todavía de esa reforma, pero sí, es una reforma que se está haciendo muy concienzudamente y pues está logrando paulatinamente varios cambios, sobre todo en lo que se refiere a la administración económica de la misma Ciudad del Vaticano. Bueno, después, hacia afuera, el Papa ha procurado mucho la relación ecuménica. Uno de los grandes propósitos del Concilio Vaticano II, muy original, muy en sintonía con la mente de Juan XXIII, que lo convocó, es este propósito ecuménico, la unidad de los cristianos. Pero además está también el diálogo interreligioso. Hace unos cuantos días el Papa Francisco ha hecho un viaje
a un país, Irak, donde los cristianos son minoría y no ha perdido la oportunidad para reunirse con líderes de otras religiones. Bueno, y más allá del aspecto puramente religioso, el Papa va hasta el mundo en general a plantear la necesidad que tenemos todos de considerarnos, de volver a nuestra conciencia de que habitamos un planeta que debe ser como nuestra casa común, y si es nuestra casa común, entonces nuestra identidad tiene que ser una identidad fraternal. Todos somos hermanos. Es lo que nos ha dicho el Papa en su última encíclica. Más allá del Concilio Vaticano II, recientemente Francisco es el sucesor de un papa de origen alemán, Ratzinger, un papa que además era maestro, que fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y un papa con el que la prensa ha querido prácticamente contrastar el discurso y el pontificado en general de Francisco. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, la crítica de un vaticanólogo de las redes que se llama Sandro Magister. Tiene una página que se llama Séptimo Cielo. Es una página de un periódico italiano que se llama La Repubblica, y él hace una lectura de la Fratelli Tutti, la última encíclica de Francisco, y la considera completamente irrelevante. Pero como introducción a esa lectura, lo que hace es contrastar el pontificado de Francisco con el de Benedicto. Dice que que Benedicto tenía como prioridad de su pontificado, tenía como prioridad hacer presente a Dios en este mundo y abrir a los hombres el acceso a Dios, dado el contexto de crisis de fe. Bueno, ahora yo quiero retomar un documento del Papa Benedicto. Este es una carta, es un documento muy bonito porque tiene un toque muy personal. Es una carta a los obispos de Benedicto XVI y es del 2009. ¿Cuál es el contexto de esta carta? El contexto es que el Papa Benedicto había levantado la excomunión a 4 obispos que fueron ordenados por Monseñor Lefebvre en los años 80. Y entonces el Papa les levantó la excomunión. El Papa nunca se imaginó que esta actitud de acercamiento hacia los lefebrianos le iba a producir dolores de cabeza. Uno de los 4 obispos ordenados negó públicamente en una entrevista el Holocausto, y eso hizo un gran escándalo. Entonces, ese fue el detonador para que Benedicto escribiera esta carta a los obispos en un tono muy personal. Y van a ver, este extracto de la carta resume perfectamente cuál es el programa de su pontificado, y vamos a ver cómo este programa no es para nada distinto, no contrasta con el de Francisco. Claro, cada uno tiene su estilo, pero el programa es prácticamente el del Concilio Vaticano II. Dice el Papa Benedicto: conducir a los hombres hacia Dios, hacia el Dios que habla en la Biblia. Esta es la prioridad suprema y fundamental de la Iglesia y del sucesor de Pedro en este tiempo. De esto se deriva como consecuencia lógica que debemos tener muy presente la unidad de los cristianos. En efecto, su discordia, su contraposición interna, pone en duda la credibilidad de su hablar sobre Dios. Por eso, el esfuerzo con miras al testimonio común de fe de los cristianos, al ecumenismo, está incluido en la prioridad suprema. Lo que él había hecho levantando la excomunión quería hacer eso, un acto ecuménico, un acto que reforzara la unidad de los creyentes. A esto se añade la necesidad de que todos los que creen en Dios busquen juntos la paz, todos los que creen en Dios. Intenten acercarse unos a otros para caminar juntos, incluso en la diversidad de su imagen de Dios, hacia la fuente de la luz. En esto consiste el diálogo interreligioso. ¿Se fijan? Es sí llevar los hombres a Dios, pero ese objetivo pasa por la exigencia de mantenernos unidos las distintas confesiones cristianas, y más allá de las confesiones cristianas, mirando al mundo, intentar, junto con otras religiones, aportar algo a ese propósito común
de la paz de la humanidad. Entonces, resumiendo, la prioridad de la que habla Benedicto sobre su pontificado es conducir a los hombres hacia Dios. El presupuesto es la unidad de los creyentes. La razón es porque de la unidad de los creyentes depende la credibilidad del anuncio sobre Dios. Y por eso entonces hay que fomentar el diálogo ecuménico y hay que fomentar también el diálogo interreligioso. Lo traigo aquí a colación, este texto muy bonito del Papa Benedicto, para que veamos que es prácticamente el mismo programa que sigue Benedicto en su magisterio y en su pontificado. Lo repito, eso no quita que cada uno de los dos pontífices ponga su huella personal en el modo de ejecutar este programa. Vamos al punto número 2, el mundo y la iglesia en el magisterio de Francisco. Vamos a tratar dos puntitos. Primero, el mundo, las inercias de la sociedad global, y después una mundanización de la iglesia. Es la mirada crítica de Francisco sobre la iglesia. Lo que vamos a hacer es muy sencillo, simplemente vamos primero a presentar un panorama global, tanto del mundo como de la iglesia, y luego vamos a ilustrar ese panorama global con algunas citas del magisterio de Francisco. Entonces, empezamos con las inercias de la sociedad global. ¿Qué empuje, qué impulso tiene actualmente nuestra sociedad? El empuje que tiene nuestra sociedad actual tiene su origen en el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación. Esta es la era de la telecomunicación. Prácticamente son entonces como las ruedas del carro en el que se mueve la sociedad actual, el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación. Este es en concreto el factor que hoy ha hecho posible una globalización más notoria y una globalización que tiene que ver sobre todo con el mercado. La globalización podríamos decir que es un fenómeno de distintas épocas, no solo de la nuestra, pero hoy la globalización marcha sobre las ruedas del desarrollo tecnológico y es una globalización que tiene que ver sobre todo con la universalidad del mercado. Tenemos un mercado común, una cosa que hemos experimentado sobre todo en este tiempo de pandemia, ¿verdad? En que la cuarentena, la reclusión en la casa no nos ha permitido salir. Ahora se consume más que nunca por medio del Internet. Entonces, esta globalización del mercado está bien planeada como una explotación de lo que es también universal, lo que es común a los individuos de todas las razas, de todas las culturas. ¿Y cuál es eso que es común, que es universal a todos los individuos? Pues el deseo de bienestar. ¿Quién no quiere estar bien? Pues todos queremos estar bien y entonces el mercado está explotando este deseo de bienestar y entonces se genera así una cultura de consumo exacerbado, porque a las necesidades básicas se añaden las necesidades afectivas. Y uno piensa que consumiendo lo que es básico, uno piensa que comiendo, que comprando, que satisfaciendo necesidades materiales, satisface también las necesidades interiores, las necesidades de ser alguien, de ser reconocido, de tener una estima. Pues entonces se da esta conjunción de necesidades, entonces hay una cultura consumista y la sociedad tiene como uno de sus rasgos principales el del individualismo. Así, una presentación general de la sociedad actual. Y ahora vamos a ver como un primer inciso este rasgo del totalitarismo tecnocientífico del que nos habla el Papa Francisco en la Laudato Si, en el número 203. ¿Alguien que nos haga favor de leer esta cita? Ya que el mercado tiende a crear un mecanismo consumista compulsivo para colocar sus productos, las personas terminan sumergidas en la vorágine de compras y gastos innecesarios. El consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo del paradigma tecnoeconómico. Ocurre lo que ya se señalaba Romano Guardini.
El ser humano acepta los objetos y las formas de vida tal como se le son impuestos por la planificación y por los productos fabricados en serie. Y después de todo actúa así con el sentimiento de que eso es lo racional y lo acertado. Muy bien, muchas gracias. Ahora, el Papa dice que la economía es excluyente y de aquí brota su idea de que hay actualmente una cultura del descarte y la indiferencia. Esto lo tenemos en Evangelii Gaudium 53 y 54. Alguien, por favor, que nos ayude también con la lectura de este pasaje. Hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esa situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizonte, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del descarte, que además se promueve. Muchas gracias. Y luego, en un tercer momento, el Papa habla de una mentalidad individualista. Esto también lo tenemos en Evangelii Gaudium número 2, casi al comienzo de esta exhortación apostólica. Dice, el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo cierto y permanente. He subrayado aquí en esta diapositiva el principio y el final de la cita, porque si se fijan, el Papa está hablando inicialmente del mundo actual, pero del mundo actual pasa a hacer esta mirada crítica hacia los creyentes. Esto me parece clave, es una de las cosas que yo quisiera compartir enfáticamente con ustedes. Cuando nosotros hacemos nuestros planes de pastoral, esta famosa mirada a la realidad, a veces vemos la realidad como algo que está ahí enfrente, pero que aunque nosotros descubrimos sus limitaciones, luego pensamos que de alguna manera pues no nos afecta o que no somos parte de ella. Pareciera que la realidad está ahí enfrente, pero no, la realidad es algo que nos afecta. Nosotros somos parte de la realidad. Entonces, cuando leemos la realidad, cuando hacemos este ejercicio de ver, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que hay que evitar una esquizofrenia, una división entre nosotros y el mundo, como si el mundo estuviera allá y la iglesia de otro lado. No, lo mismo que le pasa al mundo, pues le pasa a la iglesia, porque nosotros pues somos hijos de nuestro tiempo, somos hijos de nuestro siglo. Los creyentes también corren el mismo riesgo, dice el Papa. Esto nos da oportunidad entonces para pasar al siguiente punto, la mundanización de la iglesia. Y empecemos diciendo, pues, como ya lo habíamos comentado, que la mirada del Papa Francisco sobre la iglesia no es una mirada dulce, es una mirada crítica. ¿Por qué? Porque piensa que la iglesia no es ajena a la seducción del pragmatismo del mundo, ni tampoco es inmune a la fuerza de su dinámica autorreferencial. Esta es una de las cosas que Francisco va más duramente a criticar, la autorreferencialidad. Por eso habla de una iglesia en salida. Dice que la iglesia corre el riesgo de renegar de su vocación trascendente, aferrándose a la seguridad de los bienes materiales
para así terminar mercadeando con los bienes del cielo. Vamos a ver entonces una primera cita de Francisco, esta también tomada de la Evangelii Gaudium. Lo cito porque, les digo, me parece que es el documento programático del Papa. Estamos en el número 95, pero también ustedes podrían ver los números que anteceden, 93, 94. Dice, esta oscura mundanidad se manifiesta en muchas actitudes aparentemente opuestas, pero con la misma pretensión de dominar el espacio de la Iglesia. En algunos hay un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, pero sin preocuparles el Evangelio y las necesidades concretas de la Iglesia. Muy interesante cómo Francisco distingue doctrina, liturgia de Evangelio y pone por encima de la doctrina y de la liturgia al Evangelio y las necesidades concretas de la historia. No es que sean cosas opuestas, pero es que la doctrina, la liturgia, la Iglesia toda tiene que renovarse a partir de su conciencia evangélica y a partir de las necesidades concretas de la historia. En otros dice, la misma mundanidad espiritual se esconde detrás de una fascinación por conquistas sociales y políticas, o en una vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, o en un embeleso por la realización autorreferencial. También puede traducirse en una densa vida social llena de salidas, reuniones, cenas, recepciones, o bien en un funcionalismo empresarial cargado de estadísticas, planificaciones y evaluaciones, donde el principal beneficiario no es el pueblo de Dios, sino la Iglesia como organización. Luego, en otro momento nos dirá Francisco, prácticamente podemos reducir nuestro ser, nuestra identidad, y en consecuencia también nuestro quehacer, al de meros funcionarios, al de meros burócratas de una institución. Habla entonces de un pragmatismo gris, y esto es un texto muy recurrente en algunos de sus escritos, pero está tomado también de una cita de Benedicto, y es una cita muy antigua, de una vez que Benedicto estuvo precisamente aquí en México. Fue la primera vez que Ratzinger entonces habló del pragmatismo gris, y Francisco lo ha retomado varias veces, lo retoma en la Evangelii Gaudium. Dice, el inmediatismo ansioso de estos tiempos hace que los agentes pastorales no toleren fácilmente lo que significa una contradicción, un aparente fracaso, una crítica, una cruz. Así se gesta la mayor amenaza, que es, viene la cita, el pragmatismo gris de la vida cotidiana de la Iglesia, en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe, ¿se acuerdan del primer documento, Lumen Fidei? La fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. Dejamos de ser verdaderamente discípulos si no somos creyentes. Tercer punto, la mirada de Francisco sobre la Iglesia. No sé si alguien gusta leernos a propósito del clericalismo y del sacramentalismo. Esta es una cita un poquito más larga. La fe católica se enfrenta hoy con el desafío de la proliferación de nuevos movimientos religiosos. Esto es, por una parte, el resultado de una reacción frente a la sociedad materialista, consumista e individualista, y por otra parte, un aprovechamiento de las carencias de quienes viven en las periferias y que sobreviven en medio de grandes dolores y busca soluciones inmediatas para sus necesidades. Estos movimientos religiosos vienen a llenar dentro del individualismo imperante un vacío dejado por el racionalismo secularista. Además, es necesario reconocer que si parte de nuestro pueblo bautizado no experimenta su pertenencia a la Iglesia, se debe también a la existencia de unas estructuras y a un clima poco acogedores en algunas de nuestras parroquias y comunidades,
o a una actitud burocrática para dar respuesta a los problemas simples o complejos de la vida de nuestros pueblos. En muchas partes hay un predominio de lo administrativo sobre lo pastoral, así como una sacramentalización sin otras formas de evangelización. Es necesario para nosotros, pastores, superar la tentación de la distancia y del clericalismo, de la frialdad y de la indiferencia, del comportamiento triunfal y de la autorreferencialidad. Muchas gracias. Pues como ven, les digo, es una mirada que se pone prácticamente en las llagas de la iglesia en estos tiempos. Vamos a complementar un poquito esto rápidamente con algunos gestos del pontificado del Papa Francisco. Resumiendo, ese fue el discurso, pero ahora, ¿qué es lo que hace Francisco? Porque les digo, esta sería para mí como la idea clave. No se trata simplemente de denunciar lo que pasa allá afuera en el mundo, sino se trata de ver cómo eso que ocurre en el mundo nos afecta también a nosotros y cómo entonces eso nos lleva a nosotros, nos pone en la exigencia de hacer lo que a nosotros nos toca hacer. ¿Y qué es lo que nos toca hacer? Ser una alternativa, ser otra manera, ser de otra manera. Entonces, el Papa no tiene el control sobre los gobiernos, no tiene el control sobre la economía mundial, pero sí puede reformar la manera de administrar la economía en la curia romana, por lo menos. Entonces, empieza por ahí. Él habla de la reforma misionera, el evangelio es primero, ante todo, como lo hemos resaltado. Hay que reformar la curia, menos burocrática, más descentralización, no el clericalismo, entonces un combate decidido a no encubrir más, por ejemplo, el grave y escandaloso delito de la pederastia. Y luego propone una iglesia sinodal que supone la inclusión, sobre todo, más de los laicos en las instancias de decisión, y luego una peculiar inclusión, sobre todo también de las mujeres, porque si vemos que el mundo es un mundo patriarcal, pues entonces lo que hay que hacer no es solo denunciarlo, sino nosotros en la iglesia promover que ese mundo patriarcal no nos contamine, es decir, no nos corrompa, sino que nos haga más bien comportarnos de otra manera. Luego, hacia afuera, lo que ha hecho es, por ejemplo, estos son simplemente algunos gestos, ¿verdad? El Papa Francisco muy frecuentemente tiene encuentros con el patriarca ecuménico, Bartolomé, con el patriarca de Mostul, lo tuvo en Cuba, con el imán de Al-Azhar, Al-Tayeb también, y últimamente con el líder chiita. Son los dos líderes del Islam, ¿verdad? Del sunita y del chiita. Con los dos se ha encontrado. Han sido realmente encuentros históricos. Y luego, más allá, hacia afuera, el Papa no habla de la 4T, él habla de las 3T, tierra, techo y trabajo. O sea, aboga por los derechos fundamentales de toda persona, denuncia la cultura del descarte, habla del gran problema de nuestro tiempo, que es la ecología, un problema global, habla del fenómeno tan característico de nuestra migración y luego también, en el contexto de la pandemia, ha hablado de la importancia del universal derecho a ser vacunado. Esquemáticamente, ¿cuál es la dinámica del pontificado de Francisco? Parte del Evangelio, la conciencia del Evangelio lo lleva a buscar el encuentro con los otros cristianos, pero también con los que no lo son y profesan alguna fe, y así dialogar con todos. Esto es típicamente Vaticano II. Lo podemos ver también esto en acciones concretas. Por ejemplo, el Papa pues, tiene 8 años de pontificado y sus viajes no se caracterizan por ser visitas a los grandes centros católicos del mundo, sino visita, por ejemplo, regiones marginales, o sea, lugares que no son relevantes desde el punto de vista de la cantidad del catolicismo.
Entonces, por ejemplo, visitó Corea del Sur, Filipinas, Sri Lanka, Egipto, Bangladesh, Myanmar, Tailandia, Japón, los Emiratos Árabes Unidos y últimamente Irak. Impensable esa visita, completamente histórica, una iglesia que se ha vuelto ya todavía más minoría debido a las persecuciones. Francisco está ahí y es muy interesante cómo él jala la mirada del mundo con sus viajes a estos lugares que están verdaderamente marginados. Y esto lo hizo así pues desde que inició su pontificado. Lo primero que hizo fue visitar Lampedusa, y esto porque ahí hubo un naufragio de 250 migrantes. Se nos acaba el tiempo, paso al último punto, que es el de el reto y la estrategia de Francisco. Francisco habla de una iglesia accidentada pero no enferma, una iglesia pobre que salga de sí misma, que no sea autorreferencial, una iglesia que sea capaz de acoger, una iglesia en ese sentido misericordiosa, una iglesia menos condenatoria. Es completamente coherente con el propósito del Concilio Vaticano II. El concilio no se propuso condenar, sino se propuso dialogar. En concreto, el Papa dice, hay que pasar de lo programático. ¿Qué es lo programático? Lo programático pues es tener una serie de actividades que realizar, calendarios, agendas, y entonces tenemos mucho que hacer en nuestros grupos apostólicos, en nuestras instancias pastorales, porque tenemos actividades, pero no se trata de actividades, se trata, dice él, de adoptar un paradigma. ¿Y qué es eso? Un paradigma es tener modos inteligentes de operación. De eso se trata. Vamos a dedicarle más inteligencia y más mirada crítica a ver cómo estamos haciendo las cosas y coordinar mejor nuestras operaciones. De eso se trata. Por eso él habla de 4 principios que tienen que ver con una descentralización. Ustedes los conocen, es el tiempo superior al espacio. ¿Eso qué significa? Priorizar procesos formativos, invertirle a los procesos formativos que llevan tiempo. Entonces, no hay que dejarnos comer por las ansias de lo que es urgente. Segundo, el todo es superior a la parte. Entonces, priorizar la integración, porque de repente pareciera que funcionamos de una manera desarticulada. Ni el crimen organizado se ve en ese sentido pues mal, porque aunque apuntan hacia el crimen, se organizan. Entonces tienen jerarquía, se respetan, hay integración. Nosotros tenemos que priorizar la integración y no solamente ver por el interés capillista, ¿no? La unidad es superior al conflicto, priorizar el diálogo. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente, tenemos que generar soluciones, buscar soluciones. Como dicen por ahí coloquialmente, no nos compliquemos la vida pensando cómo no se puede. El propósito es pensar cómo sí se puede. En eso tenemos que ser intransigentes. Entonces, ¿cómo queremos generar un cambio en nuestra manera de operar, nuestro propósito evangélico? Pues lo primero es que tenemos que identificar, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades? Pero para identificarlas tenemos que evaluar. Estos 2 últimos puntos se encuentran. Una vez que yo identifico las necesidades, pienso en una alternativa. Aquí traigo el texto evangélico, que entre ustedes no sea así. Si nosotros no tenemos un modo distinto de ser y un modo distinto de actuar al de nuestra sociedad, no estamos siendo iglesia. Entre ustedes no sea así. Y una vez que encontramos la alternativa, tenemos que saber comunicarnos bien, porque uno de los grandes problemas de que se vengan abajo las estrategias y las operaciones es que no sabemos comunicar con claridad. Aquí encontramos un gran reto en la comunicación. Y después lo que sigue, ya lo he dicho, es evaluar. Prácticamente la evaluación es principio y fin de esta necesidad de cambiar y de mejorar. ¿Cuál es la máxima entonces fundamental de nuestra pastoral? Si quiere ser una pastoral evangélica, es esa, que entre ustedes no sea así, porque debemos de ser un fermento en la masa. Este es el mundo, ¿no? Este gran círculo.
Y podemos nosotros dejar que el mundo entre en la iglesia, o podemos más bien nosotros, aunque seamos una minoría, poder nosotros hacer que este mundo reciba los valores de esta sociedad alternativa de los discípulos de Cristo. De eso se trata, de no simplemente ver hacia afuera, sino una vez que descubrimos lo que afuera pasa, evitar que eso suceda entre nosotros y actuar de otra manera que luego el mundo pueda tener un modelo que imitar, un modelo que seguir. Por eso, bueno, aquí están unas preguntitas que se refieren básicamente a esas dos cosas: evaluar y la alternancia. ¿Cómo estamos siendo nosotros de otra manera al mundo? Hay que dialogar con el mundo, no simplemente para condenarlo, sino para ofrecerle también una alternativa que nosotros ya experimentamos, que nosotros ya vivimos. Pues muchísimas gracias, muy amables por la paciencia y por este espacio en general. Muchas gracias. Gracias, Padre Alberto, por esta exposición que nos has hecho acerca del magisterio del Papa Francisco, no únicamente en sus documentos, sino también en sus gestos, en la manera como él, a través de acciones muy concretas, nos va presentando esta visión de la Iglesia que él nos propone en este tiempo especial que vivimos como humanidad. Voy a dejar un espacio, algunos minutos. Sé que algunos participantes en este encuentro te quieren hacer algunas preguntas. Nos damos tiempo para ello. Si alguien me ayuda para ver quiénes van a plantearle alguna pregunta al Padre Alberto Anguiano. El Padre Adalberto Moreno está levantando por ahí la mano. Adelante, Padre. Muy buenos días, muchas gracias, Padre. Qué gusto, Padre. Esta ponencia, junto con la ponencia de Monseñor anteriormente, me ha llevado a preguntar y sobre todo cómo comprender una iglesia en diálogo. Eso me ha llamado mucho la atención. Cómo es un gran reto para nosotros como agentes de pastoral que el diálogo sea con el mundo y no solamente un diálogo o una realidad que nosotros queremos ver, pero muchas veces la queremos ver solamente desde nuestro ámbito de iglesia. La cuestión y la interrogante es cómo podemos cómo vivir la sensibilidad ante grandes realidades que hoy vive el mundo y que como iglesia realmente nuestra estructura pueda ser respuesta para el hombre de hoy, para la persona de hoy. Sí, muchas gracias. Pienso que el diálogo va más allá de la pura comunicación verbal, pero si nos atenemos solamente a ese aspecto, al nivel de la comunicación, del intercambio verbal, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, aquí en México, un área de oportunidad para nosotros es el terreno político. Y ahí en el terreno político, la comunicación a ese nivel es bastante lamentable. Más concretamente, en el terreno político está el rubro pues legislativo. Y nosotros sabemos cómo los partidos políticos empiezan, por su interés precisamente partidista, a avanzar algunas agendas que son contrarias a los valores de la iglesia. Pero justo ahí es donde se puede dar un choque y un enfrentamiento que lleve a la ruptura y que no posibilite un auténtico diálogo. El diálogos, como lo dice literalmente la palabra, está basado en el intercambio de razones. Pero estoy convencido de que, curiosamente, lo que hace posible esa fluctuación de razones entre dos sujetos o entre dos instancias, lo que la hace posible no son las mismas razones, sino las actitudes que asumimos. Si nosotros asumimos entonces una
una actitud de quien va a adoctrinar, de quien va a enseñar, entonces no seremos bien escuchados. De por sí tenemos ya más bien ganado un prejuicio. Hay un sector de la sociedad que mira a la iglesia negativamente, la mira desde su pasado, y entonces eso ya obstaculiza mucho el diálogo. Y prácticamente estamos marginados con respecto a la sociedad, ¿no? Hay una fuerte tendencia de un pequeño grupo, porque yo no diría que es de toda la sociedad mexicana, pero de un pequeño grupo que es prácticamente anticlerical. Y no hay que decirlo y no hay que tener esta conciencia para victimizarnos, sino para darnos cuenta de cómo nos observa nuestro interlocutor. Entonces, desde luego, me parece que es muy necesario, como lo señalas, Padre, hacer más operativo, más eficaz el diálogo, porque hoy de lo que nos damos cuenta es de que habitamos una casa común y no importa en ese sentido el credo. O sea, nuestro credo tiene que motivarnos a buscar la solución de problemas comunes para el bien de todos. Además, ese es nuestro credo evangélico, ¿no? Nosotros pensamos, según el Evangelio de Cristo, que lo fundamental y lo prioritario es que el hombre viva. Esa es la finalidad del sábado, ¿no? que Jesús tanto reclama. Gracias, Padre Alberto. Gracias. No sé si haya alguien más. De repente, Padre Alberto Anguiano, pues muy interesante esta actualización del Vaticano II. A ver, Manuel, Padre Cota, adelante. una inquietud de el Concilio Vaticano II que dice pues que lo vimos como el que promueve mucho la figura del laico, la intervención del laico. Y entre nuestros males que nos señala muy el Papa es un clericalismo, ¿no? ¿Hasta dónde está que Evangelii Gaudium es, no se promueve, nos indica algunas líneas para la formación, la participación en los laicos? Sí sabemos del concilio, los consejos y todo esto, ¿no? Pero el Papa señala algo particular en este camino de participación de los laicos. Bueno, gracias, Padre Jorge. No tanto como que diga algo así en concreto, en particular, sino más bien como que hace esta orientación, ¿verdad? Da esta orientación, que es importante incluir en una dinámica más sinodal de la Iglesia, incluir a los laicos en las instancias donde se deliberan cosas, ¿no? Donde se toman decisiones. Él, por ejemplo, ha hecho una reforma al reglamento del sínodo y esa reforma tiene que ver con una mayor, precisamente, inclusión de laicos en el sínodo. Ha sido muy interesante el modo como se llevó a cabo, por ejemplo, el sínodo sobre los jóvenes, porque ya hubo participación de jóvenes y así también no son completamente novedosos tampoco la participación de los laicos, ¿verdad? O sea, esto es algo que arranca desde el Concilio Vaticano II, pero Francisco ha enfatizado más y Francisco en ese sentido está tratando todavía de recordarnos con esos gestos que el papel del laico en la Iglesia es un papel que corresponde a la idea del Vaticano II sobre su ser iglesia. La iglesia es pueblo de Dios y en el pueblo de Dios hay distintos ministerios. Entonces, esa idea la tenemos que hacer operativa. Ok, gracias. Si hubiera alguna otra pregunta que le quisiera alguien plantear al padre Alberto Anguiano.
Araceli. Padre, pues muchas gracias por su ponencia, por su participación. Creo que me quedan en lo personal muchas cosas muy bien cimentadas acerca de nuestro Papa. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo ve usted la... Se le fue el sonido a Araceli. No, es que me lo quitan, Ah. me lo quitan, padre. Ah. Le digo que ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? pues me lo quitan. Bueno, a ver si ya. Le digo que ¿cómo ve usted, padre? Me abre mucho el panorama acerca de cómo la línea de Papa Francisco, cómo ha sido no nada más hablar, ¿sí? Sino vivir todo lo que él ha vivido. Y la verdad es que como que ha confrontado incluso mucha gente dentro de la iglesia, ¿no? Su forma de actuar, incluso de que a veces hasta parece que está cambiando las cosas, pero de la doctrina, cuando uno lo ve y lo estudia, lo escucha de ustedes los expertos, pues no es así. O sea, a mí me llama mucho la atención cómo jaló toda esa enseñanza del Papa Benedicto, de la que nos acaba de hablar. ¿Cómo ve usted? Sí, muchas gracias. Bueno, yo quise, a ver si me quedé bien con la idea. Yo lo que quise hacer al poner el magisterio de Francisco en el contexto del Vaticano II y en el contexto del inmediato pontificado anterior de Benedicto XVI, es precisamente ayudar a que tengamos otras claves de lectura del pontificado de Francisco, porque los medios de comunicación, pues a veces lo que suelen hacer es contrastar, porque eso vende más, ¿no? Y los contrastes tienen que ver con la fachada de los pontificados. Entonces, pues que uno llevaba pectoral de oro y el otro pectoral de plata, y que uno usa zapatos negros y el otro mocasines Prada. Entonces, pues eso es de fachada, pero en realidad comulgan los dos, estos papas, y en general ellos dos con el Vaticano II, con la orientación del Vaticano II. Entonces nos debemos de fijar más en eso, porque de repente se exalta a Francisco como un gran revolucionario, como cuando tiene declaraciones muy atrevidas en materia, por ejemplo, de moral sexual. Son campos en los que los medios de comunicación tienen mucha avidez, quieren escuchar noticia. Entonces, si el Papa en algún momento dijo, ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Entonces ya eso fue un boom, está cambiando la doctrina de la iglesia, y es bien interesante, sobre todo en entrevistas como el Papa Francisco, me gusta mucho cómo lo hace, lo repite constantemente, dice, no me pregunten de doctrina, dice, esa ya está en el catecismo, todos la sabemos, la conocemos, yo soy hijo de la iglesia, y entonces sostengo todo lo que la iglesia sostiene, entonces eso no va a cambiar. Mi tarea es realmente la de un misionero, él se pone en el lugar de quien va a hacer un anuncio querigmático y en un contexto determinado. Entonces, la doctrina no es que no valga, no es que no importe, pero dice, si ustedes me quieren precisamente poner en el terreno de lo que no se debe de hacer o de lo que se debe condenar, pues ahí tienen el catecismo, síganlo, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, padre Alberto. Creo que Monseñor Leopoldo González también te quiere hacer alguna pregunta. ¿Qué tal, Monseñor? Padre, buenas tardes. Muchas gracias por tu participación. Yo, más que una pregunta, quiero compartir una anécdota del cardenal Rodríguez Maradiaga a propósito de la doctrina y las actitudes del Papa. Sabemos que Rodríguez Maradiaga, cardenal de Honduras, es un hombre muy dotado, políglota, piloto, artista, etc.
y está en la comisión de la reforma de la curia coordinándola. A los 3 meses, 2 meses y medio nos compartía que en sus relaciones con obispos anglicanos allá de Inglaterra, le llama a un amigo obispo y le dice: señor cardenal, lo felicito por su nuevo jefe, por sus encíclicas. ¿Cómo sus encíclicas si apenas tiene 2 meses y medio? Es que cada gesto del Papa es una encíclica. Gracias. Así es. Es muy elocuente con lo que hace, ¿verdad? Gracias, Monseñor. Gracias. Muy bien, Padre Alberto, creo que el tiempo nos está ganando. A nombre de la provincia eclesiástica de Hermosillo, nuestros hermanos y hermanas laicos que están aquí presentes, los consagrados, las consagradas, los sacerdotes y los señores obispos, te agradecemos este tiempo que nos has brindado. Gracias por tu sabiduría, gracias por presentarnos de manera muy ágil, muy fresca, muy sencilla, muy clara, el magisterio y los gestos del pontificado de Francisco. Nuestra puerta de la provincia está abierta. Sabemos que ha sido maestro de un buen número de sacerdotes que laboran en nuestras iglesias diocesanas, en la Universidad Pontificia. Eres amigo de nuestras iglesias diocesanas. Cuando gustes venir, no solo a trabajar, sino a vacacionar, nuestras puertas están abiertas para recibirte con mucho gusto. Gracias de corazón y nos seguimos encontrando aquí o allá. Hay muchos espacios, muchos lugares de encuentro para analizar y seguir comentando esto de la iglesia y la presencia y la palabra y las actitudes del Papa Francisco. Gracias de corazón, Padre Beto. Un abrazo desde acá, desde la provincia de Hermosillo.